Suscríbete al canal Dentro Cabecera. Frecuencia Radio TV. Dirige y presenta Arturo Lozano en el programa De Acá hacia el Más Allá con Ignacio Martín Sequeros. En Fundavem ayudamos a realizar los sueños laborales de nuestros chicos. Quiero ser mecánico de coches. Soy María Rosa y quiero ser auxiliar de enfermería. Yo quiero ser médico. Yo quiero ser pastelero para endulzar la vida. Quiero ser enfermera para ayudar a la gente. Soy Jorge y lo que quiero ser es albañil. Quiero ser jardinero porque me gusta. Yo lo que quiero ser chef. Y en Idea Publicidad tenemos toda la equipación laboral para desarrollar tu trabajo. Láser Más, Centro de Estética y Bienestar. Ponemos a tu disposición nuestros 2 centros de Ávila con los mejores y más innovadores tratamientos. Uno frente a la Plaza de Toros y otro en el centro comercial El Boulevard. Depilación láser indolora, presoterapia, rayos UVA, lipoláser. Todo lo que necesitas para sentirte bien es cuidarte. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Radio Frecuencia Ávila Televisión. Dirige y presenta Arturo Lozano con Ignacio Martín Sequeros en el programa De Acá hacia el Más Allá. Como todos los lunes, nos vamos hasta la capital de España, justamente a la zona de las ventas, donde recibo ya con esta alegría que tiene y esa brillantez, porque dentro de nada, mañana es su cumpleaños. Fijaros lo que es, ahí don Ignacio va a cumplir años, desde aquí ya felicitamos. Mañana también le felicitaré, por supuesto. Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás, amigo mío? Buenos días, don Arturo Lozano Muñoz. Salud, salud, salud. Aprovechando que está calentito. Muy rico, qué bien el cafecito, ¿verdad? Por la mañana, ¿eh? Bueno, y en tazas así, ¿eh? Oye, que mucha gente dice dónde se pueden conseguir estas tazas. Claro. Pues se pueden conseguir, sí, sí se pueden conseguir. A través del canal de YouTube, nada más que nos las pidáis. Y de todas las formas estoy pensando, fíjate, Ignacio, con tu permiso, que a lo mejor algún día nos apetece hacer un sorteo. ¿Por qué no? Eso depende de la emisora. Bueno. Ignacio, ¿qué nos tienes preparado para este lunes? Yo soy un invitado en Radio Frecuencia. Pues mira, hay cosas que sorprenden y que son alucinantes. De aquí más allá. Bueno, todos hemos hablado y todos hemos escuchado y todos hemos visto las placas solares. Vale. Bueno, pues resulta que las placas solares hasta ahora se han colocado, y las verás, sobre todo está Andalucía y Extremadura, está lleno de placas solares, porque como ya no les produce el suelo bastante, pues las ponen normalmente inclinadas unos 30 grados de inclinación y orientadas hacia el sur, porque se supone que es donde más da la luz solar para producir electricidad, y les da más beneficio producir esa electricidad que sembrar y más fácil de recoger los inventos. No debía de ser así, pero es así. Pero es que ahora han venido los alemanes a descubrirnos que lo estamos haciendo mal. Vaya, hombre. Lo estamos haciendo mal en un país, España, que es uno de los más soleados de Europa, en donde podríamos tener más beneficio. Y dicen los alemanes, pero vamos a ver, ¿no se han dado cuenta ustedes de que si las ponen mirando al sur, pues no todo el tiempo del día van a tener esa insolación sobre las placas? ¿Y entonces qué hacemos? Pues no, señor. Ahora lo que tienen que hacer es, que es de cajón, es, en vez de ponerlas así tumbadas, inclinadas,
Las ponen ustedes verticales, mirando por un lado al este y por otro lado al oeste, y cuando el sol sale del este, le da la placa, llega a las 12 y empieza a darle al otro lado de la placa hasta que el sol se pone. Y tienen ustedes más horas de insolación con las mismas placas. Ahí va, es verdad, qué listos son los alemanes. Ignacio, discúlpame, es que se me olvidó una cosa. Mira, fíjate, hablando de esto, a lo mejor me vas a corregir o estoy equivocado. Yo tengo un amigo mío, bueno, ahora ya no se trabaja, estaba de mantenimiento en una zona de aquí de Ávila, por la zona de San Pedro del Arroyo, que hay muchas placas solares, pero yo recuerdo ir a verle alguna vez y he visto esas placas que llevan como un hidráulico y yo creo que van girando según va girando el sol, sí o no, es que ya... Es que eso fue el primer invento que se hizo, como los girasoles. Claro. Digo. Los Vale, girasoles van buscando el sol y por eso van haciendo. Y con la misma técnica pensaron, pero hay que poner unos rotores para que eso se mueva, porque no se mueve solo. No los solo, no. girasoles lo hacen de una forma natural. Pero estos, para hacerlo, tienen que meter un motorcito en cada uno, controlar la hora para hacerle tal y que cual. Y eso tiene unos consumos en cada bloque de placas. Pero es que lo que yo digo no tiene ningún consumo. Es decir, poner la placa completamente vertical, viene el este, le da el sol, pasa al sol y le da el oeste y lo tienes todo el día. Pues sí. Vale, pues eso por una parte, pero es que tiene más beneficios. Resulta que al ponerlos verticales pueden plantarse entre los bloques, porque se ponen en línea, ¿no? Entonces, entre los bloques de las placas se pueden plantar plantas. Y además, cuando el sol aprieta, por ejemplo, por la tarde a las placas hacen sombra para que no se vayan quemando las plantas que están puestas en el otro lado. Y aparte de eso, ahorra agua también, porque no se evapora tan fácilmente. Es decir, crea un medio ambiente entre las plantas más favorecidas y además no ahuyenta a los insectos, que pueden hacer su trabajo de polinización y todo demás. O sea que son todos beneficios. Y ahora es cuando se le han ocurrido a los alemanes eso, y todo el mundo dice, qué listos son. Bueno, estas cosas son alucinantes. Entonces, pues está ocurriendo. Y algunos ahora pues no saben qué hacer, porque no se trata de cambiar las placas, que de otra parte dicen que a partir de abril va a haber un nuevo tipo de placas solares, más eficientes todavía que las actuales. Y claro, ya me imagino que con esto que yo estoy contando, las pondrán en vertical y producirán muchísima más electricidad. Y además se les va a permitir pues que puedan aprovechar para efectivamente no sustituir las plantas por placas solares, sino hacer un beneficio simultáneo entre las plantas que planten ahí y las placas solares. O sea, todo un conjunto más benéfico. También estaba contando hace ya en otros programas anteriores que en Andalucía también están haciendo que en vez de poner los plásticos encima de los invernaderos, que ellos, como Lepe y todas estas cosas, que ponen plásticos y cuando viene el aire, ¡buah!, se lo lleva y acaba el plástico en el mar, ¿no? Pues que las estaban cubriendo con placas solares y creando un microclima dentro también de los invernaderos y tal. Bueno, es otra solución siempre que dejen campo para que se puedan favorecer a las plantas, ¿no? Pero vamos, esta es más sencilla, no necesitas invernadero y lo que hace falta es tener en cuenta que si vienen rachas de viento, que marzo, ventoso, abril lluvioso, ¿eh? O sea que puede ser que marzo arree el viento y bueno, si las placas no están bien sujetas, se va a la porra. Entonces, para afianzarlas de manera vertical también tienen que tener en cuenta su tamaño, su distribución y sobre todo su anclaje al suelo. Tienen que estar muy bien ancladas al suelo para que no se muevan. Como decían en las películas antiguas, para que no se meneen. Para que no se meneen. Oye, pues hablando del tema de lo que es
la fruta, digamos, en sí, lo que está empezando a crecer, ¿no? De alguna forma. El tema, fíjate bien, en televisión el otro día un comentario de un señor que se dedicaba al tema de pimientos, todo ese tipo de cosas, y con el tema de las heladas se les ha ido parte de toda la producción que tenían, se les ha ido abajo, se ha congelado todo, y estaban intentando de qué solucionar para ese tema. Porque claro, es que como ha cambiado tanto el tema de las estaciones del año, ya no son como eran antes. Antes era invierno, invierno, ahora de momento tenemos frío, hielo, pero mañana tenemos 20 o 25 grados, entonces, sí. Y bueno, va a subir ahora un poco la temperatura y se va a equilibrar un poquito más porque estamos yendo de cara a la primavera. Además, lo estamos notando, que los días se van haciendo más largos y tal, pero verás cuando venga el calor. Y también va a ser lo suyo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y hay que... Yo la verdad es que estoy francamente conforme, mi cuerpo se adapta muy bien al calor y al frío. Será porque a lo mejor estoy un poquito más rellenito y eso pues hace una capa especial. Pero lo cierto es que yo ni paso frío ni paso calor. Estoy bastante racional en ese aspecto. Pero sí, que hay que adaptarse, como hay que adaptar las placas, al viento, al frío, al calor, al sol, y tal y cual. O sea, en esta vida todos tenemos que tratar de acoplarnos a las circunstancias por lo que pueda venir. Y aún así a veces no podemos. Fíjate lo que estaba diciendo Mallorca, que tenemos a nuestro amigo mallorquín Antonio Obrador, que ha hablado con él y dice que el otro día que iba con un coche poderoso fuerte y que había ido al Mercadona a comprar y tal, tenía 15 kilómetros hasta su casa y con la nieve y todo, que no sabía si iba a llegar, o sea, que es que terrible. Y eso no es normal para las islas, es más. La isla de Ibiza ha estado bloqueada e incluso de manera que los barcos no han podido atracar alrededor de la isla durante un tiempo. Ya se ha normalizado, pero que eso casi nunca ha ocurrido. Y bueno, pues es todo lo que hay. Pero sí que pasamos a otro tema. Como tú quieras, Ignacio. De todas las formas, supongo, ¿no? Antonio Obrador, como muchos residentes en las islas, ¿no? No usan un vehículo todoterreno. Normalmente no suelen comprar ese tipo de vehículos porque, hombre, a ver, si tienen fincas, no sé, no lo sé. Si tienen fincas o tienen... ¿Sí? Tiene un tipo Land Rover de estos grandes y tal, que es como el que iba. Y ese es 4x4 y bueno, tiene algún coche más, es un hombre poderoso. Ya. Pues se puede mover con varios medios, incluso monta moto, tiene moto también. Claro, claro. Sí, no, pero eso me refería... ¿El qué? ¿El qué, Ignacio? Ahora la tiene guardada porque a él le gusta mucho ir a pescar y además pesca bastante y come bastante pescado del que pesca, ¿eh? Sí, sí, Pero bastante. Y ahora la tiene guardada por el temporal y todo. Creo que ha habido olas que les ha sorprendido en Mallorca, 12 metros de altura de olas. No se ven allí normalmente, es que eso no es normal. Pero es como también ha habido nieve en California, donde hay una canción que dice que nunca llueve sobre California. ¿Sí? Y ha habido nieve. O sea, y han estado en Nueva York pensando que este año no iba a nevar, que luego, por cierto, ya empezaba a nevar un poco y tal, y bueno, eso para ellos es normal. En Nueva York y en Boston, sobre todo, que hace más frío que en Nueva York, los aeropuertos funcionan incluso a 10 grados bajo cero y a 15 grados bajo cero perfectamente, porque tienen debajo de las pistas de aterrizaje y despegue, pues tienen unos elementos que calientan la superficie por donde deslizan los aviones y entonces pues no se llenan, no se crea una capa de hielo, entonces siempre están en buen estado para tal y no les asusta el tráfico, funciona perfectamente, aunque la gente esté tiritando alrededor con esas temperaturas de hasta 35 grados bajo cero que a veces llegan en Chicago. Madre mía. En Nueva York pueden llegar a 20 bajo cero fácilmente también, pero están preparados para estas historias, ¿no? Pero este año ha nevado menos, en principio, que ahora a lo mejor empieza a nevar y vete a saber, ¿no? Yo de todas las formas, Ignacio, que vamos a cambiar el tema que tú bien decías, pero yo te puedo garantizar, a mí, señoras y señores, a mí dame veranito, calorcito, de verdad, será por lo que sea, quizás será por la edad también,
un poco, entre otras cosas, pero yo soy más de tema de calidad, ¿no? Un poquito más calor que no tanto frío. Hasta que el calor aprieta. Y entonces decimos que no tanto. Sí que es verdad. Nunca estamos conformes con lo que ocurre, porque es que también este veranito de atrás ha sido tela, ¿eh? Y el que viene y los que vengan, dicen. Cambiamos de asunto, Ignacio. Pero vivimos, seguimos Vivimos. Eso es lo importante. Pues iba a cambiar a un tema totalmente distinto que quedamos en el programa anterior un poquito sobre ello. Y es hablar sobre la cuarta dimensión. Amigo. De lo que yo ya comentaba y sobre lo que voy a hablar en este libro que publiqué en el 2016, Un alma viajando por la cuarta dimensión, que es bastante dialogado, está dialogado entre los personajes. Es muy interesante, a mucha gente empieza a leerlo y empieza a terminarlo porque le interesa ir hacia el fondo de todo lo que se cuenta aquí. Pero comenta algo sobre cómo es posible que pueda existir o que se piense que pueda existir la cuarta dimensión, que por supuesto no hay cuarta dimensión, hay muchas más dimensiones. Y lo que rompió la idea de si existía la cuarta dimensión fue Einstein, precisamente, que creó lo que llamó por allá por los años 20, o sea que no es reciente. Pero ahora se está retomando otra vez el tema porque con los viajes espaciales y tal, se está viendo que su teoría de la relatividad está siendo muy viable. Y sobre todo, ahora mismo, con la técnica cuántica, de la informática cuántica, se está viendo que todo eso encaja. Él creó una fórmula muy conocida, que es E igual a mc al cuadrado, que es energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En el que en eso consideramos en nuestras dimensiones que nosotros sentimos y vemos, el tiempo es una unidad fija. Es decir, nosotros empezamos el programa y tú me dices, oye, que el tiempo vuela y el tiempo se nos termina, porque el tiempo ha ido chaca, 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 chaca de una forma uniforme. En la cuarta dimensión y en la teoría de la relatividad se piensa que no. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 3 dimensiones. Por eso no hablamos de la cuarta, hablamos de 3. De 3 en la que tenemos el alto, el ancho y el fondo. Son las 3 dimensiones que nosotros somos capaces de ver. Pero ahí los murciélagos, por ejemplo, tienen otra dimensión que nosotros no vemos y no sentimos, por los cuales ellos pueden caminar tan deprisa y sin chocarse y tal. Y eso es algo que no tenemos los humanos, pero ellos sí lo tienen. Bueno, pues con esta teoría de la relatividad se pensó que el tiempo, o pensó Einstein, que el tiempo podía ser variable. Y entonces, si el tiempo es variable, además de ancho, alto y fondo, resulta que podríamos viajar a través del tiempo por la cuarta dimensión. Cuarta dimensión que nosotros no somos capaces en principio de ver. Pero sí, si la unidad de tiempo realmente es variable y no fija, podríamos hacer algo que ya imaginaba Einstein que se podría hacer, que era viajar en el espacio no de una forma lineal, en el cual tenemos el impedimento de que la velocidad de la luz tiene un límite y no podemos traspasarla, ni siquiera podemos llegar a tener la velocidad de la luz. Pero, ¿y si viajamos a través de agujeros negros? ¿Qué son agujeros negros? Pues son una especie de torbellinos que se crean, por el cual en esos torbellinos, digamos que por el centro, está hecho un vacío. Entras por un agujero negro y sales, digamos, por un agujero blanco, habiendo hecho un recorrido inmenso, muchísimo mayor que si lo hubiéramos hecho de forma lineal. Todavía no lo ha hecho nadie, pero claro, tienes que ser capaz de precisar para viajar por ese torbellino del agujero negro sin chocar con las paredes, porque si chocas con las paredes desapareces. Entonces tienes que hacerlo de forma lineal y cuando llegas al otro lado, pues has recorrido a lo mejor pues 200 años de los que nosotros... O sea, se sabe que recorriendo mucha más distancia el tiempo se encoge. El tiempo se encoge. Y entonces, tú, por ejemplo, si has recorrido
100 años, pues no 100 años, se ha recorrido un año, por ejemplo, dentro de estos agujeros negros, si volvieras a ver a la gente anterior que tú estabas, ellos ya tendrían 100 años más que tú. En un año de recorrido, entonces quiere decir que hubieras recorrido muchísimo, una distancia muchísimo mayor. Esto es lo que desarrolló de la teoría de relatividad de Einstein. Parece sencillo y hay gente que lo ve viable. ¿Y por qué lo ve viable? Porque en la informática cuántica, una de las cosas que pasan en el qubit, que es donde se mueven todos los electrones de la informática cuántica, sabemos que en la informática tradicional, la de ahora, los electrones recorren vías, caminos que se abren y se cierran, contando como si fuera la unidad 0,1 del sistema binario. Pero es que en el sistema cuántico, los electrones pueden ser a la vez 0 y pueden ser a la vez 1, a la vez. Y entonces, pues van recorriendo los electrones y por eso esos qubits, esas energías que se mueven a través de la informática cuántica, pues pueden hacer procesos matemáticos muchísimo más rápidamente y fuertes que los de la informática actual. Hasta tal punto que dicen que cuando aparezcan al mercado, que todavía están en los laboratorios, muchas empresas están trabajando en estos tipos bueno, hasta el punto que ya estoy hablando que parte de los experimentos que están haciendo con esta informática cuántica es lo que está permitiendo esos buscadores de los que hablaba también, que son tan rápidos y con tanta cantidad de información. Porque es que se mueve a una velocidad como dicen que los ordenadores que utilizaremos al final de esta década, bueno, veremos si yo los puedo usar, pero los que se utilizarán ya hacia el año 30 van a ser como 1000 veces más poderosos que los que ahora mismo utilizamos gracias a la informática cuántica, porque van a trabajar mucho más deprisa y de una manera mucho más sustancial. Un ordenador de final de esta década pues será como 100 veces, no, que digo 100, como 1000 veces más potente que los que estamos utilizando ahora. Que nos matamos en comprar el último iPhone, el último no sé qué, y al final de la década pues, serán absolutamente basura. Fíjate, Ignacio, fíjate, hablando de tema de ordenadores, yo recuerdo mi primer ordenador fue un Spectrum que iba con un cassette. Fíjate, yo no sé cuántos estamos hablando, ahora 30 años. Más, no lo sé, o menos. Eran 30 años más. Fíjate, 30 años, serie de procesadores, ahora un procesador con 9 o con 12, pues yo no sé lo que, fíjate, en 30 años lo que ha evolucionado, como son de rápidos ahora los ordenadores, las placas, las bases de placas y bueno, todo en conjunto de ordenadores, que no veremos lo que tú decías. Pero para el año 30 se va a enfocar todo mayormente en estos ordenadores cuánticos, que van a ser muchísimo más poderosos y que va a permitir, entre otras cosas, cambiarnos, como ya lo he dicho en programas anteriores, la idea de la televisión que estamos viendo. Toda esta televisión tecnológica tan maravillosa de 8K, 16K, esto será basura al final de la... Ignacio, también se habló en su día, que yo creo que eso se ha quedado estancado, o yo recuerdo que no se ha vuelto a hablar del tema, de que a través del 5G o 6G, algo tengo oído campanas, pero no sé, yo creo que tú no lo vas a comentar, que se podría operar desde un quirófano a través de teléfono o algo parecido, sin tener que estar allí, el doctor general, el cirujano. Algo de esto yo tengo oído algo, ¿sí? Sí, ya se hace desde incluso con el 4G. Estuve hablando en otro programa anterior de la latencia. Es decir, que cada vez que se va a una generación siguiente, como es pasar del 4G al 5G, la latencia es mucho más corta, porque el problema de hacer esas operaciones es que cuando tú muevas, el paciente reciba esa información en el acto, o casi en el acto, en milésimas de segundo, ¿no? Entonces, el 5G ya eso lo
lo mejora con bastante rapidez con respecto al 4G. Ignacio, Pero, sí, y realmente ¿cómo funcionaría? Pongamos un ejemplo, ¿no? Ahí está un hay un doctor, uno está en Bilbao y hay un paciente en Ávila, en mi ciudad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y tienen que operarle de apendicitis, vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo realmente, cómo se haría eso? El paciente está en un quirófano Bien. donde hay, como en todos los quirófanos, pues unos asistentes a unos ayudantes, e incluso médicos ayudantes también, que inmovilizan al paciente para que no se mueva. Y digamos, el jefe está, pues a lo mejor incluso fuera de España, en otra parte del mundo, ¿no? Y entonces él, a través de unas pinzas especiales y de lo que sea, está moviendo con sus manos y está haciendo la cirugía al paciente que está a tal distancia y funciona. Y con el 5G ya funciona bastante bien, pero dicen que el 6G todavía va a ser 100 veces más potente en latencia que el 5G. El problema del 6G, que también hemos hablado en programas anteriores, es que todavía no se sabe el daño que se va a producir con el 6G en los humanos, porque ya las antenas del 6G vamos a hacer nosotros propias de antena. Y entonces tanto cruce, ya estamos ahora mismo, estamos fritos de señales. Vemos, mi móvil ahora en teoría está apagado, pero no lo está, porque si lo estuviera, no aparecería cuando lo cojo ver que está encendido. Es que está atento, es que los móviles están atentos, pero el mío y el del vecino y el otro y tal. Entonces estamos cruzados de una serie de señales que en realidad nos pueden hacer daño. El 5G han hecho las antenas más pequeñas, pero en el 6G que se espera venir, pues eso, vamos a ser nosotros mismos las propias antenas. Y entonces se está estudiando qué daño realmente nos puede hacer, porque todo esto pues, puede producirnos cáncer y cosas de esas sin darnos cuenta y tal. Y por eso no han sacado el 6G. Pero el 6G ya se sabe que te va a tener una latencia 100 veces menor que el 5. Que el 5 todavía no está extendido. Yo todavía sigo utilizando el 4G. Y probablemente tú también. Sí. Ignacio, todo el tema de desarrollo que hablamos en este espectacular programa, que es el de acá hacia más allá, iniciativa de Ignacio Martín Sequeros, su programa, que quede que es de esta casa, él también, como decía al principio, él es uno más de esta casa. Pero Ignacio, yo de verdad siempre me pregunto, ¿no? Y me pregunto muchas veces a mí mismo y preguntaría a muchos de ustedes, y quien sepa la respuesta que nos la diga, todo este tipo de avances, todo esto muy guay. Todo muy bien, tiene sus perjuicios obviamente también, pero ¿por qué no realmente? Y yo quiero pensar que sí que he oído comentarios de negocios, de farmacéuticas, de historia de la vida, ¿no? ¿Por qué no sacan algo para curar el cáncer, tanto invento y tanta historia? ¿Y por qué no sanean eso y no curan con la cantidad de gente que muere? ¿Quién no de ustedes, de nosotros, ha vivido en familias cercanas, familiar? ¿Qué pasa ahí, Ignacio, macho? Mira, yo he oído una cosa, gente allegada a la medicina, que cuentan que hay medicinas que pueden curar enfermedades como el cáncer o otras similares así de rápido. Joder. Pero no les interesa a las farmacéuticas lanzar esto. Lo que quieren es tener al enfermo, o al supuesto enfermo, comprando pastillas y elementos todos los meses, y no curarle de repente, porque entonces ya no se les venden las farmacéuticas. Somos seres humanos, hay vidas humanas que ya, es que esto sería otra historia de hablar, ¿no? Pero ya. Y lo cual se forran algunos, pero unas cantidades, porque los que se forran en cantidades. Pero en cantidades exageradas. Fíjate, dar una sesión de quimio, lo que cuesta, todo este tinglao, todas estas historias, el sufrimiento de la persona, los seres queridos. Si curan a una persona con un medicamento que puede ser eficaz para esto, se acaba la quimio, los procesos. Qué pena, macho. A veces lo paga el seguro o lo que sea, pero estamos pagando el seguro. En fin, todo esto es un negocio, desgraciadamente es un gran negocio. Y con lo que estaba hablando de la computación cuántica y todo lo que se nos viene de la teoría de la relatividad y de los agujeros negros y tal, están empezando a los científicos a pensar
en otro avance, que es que ya la física y la matemática de toda la vida se está viendo que es vieja, que ya no sirve para nada. Ahora mismo hay unas nuevas teorías de física y unas nuevas teorías de matemáticas con todo esto de computación y todas estas cosas. El saber que los electrones pueden ser 0 y 1 a la vez. Es que hace 10 años esto era absolutamente absurdo. Y solo en 10 años atrás. Pero es que ahora se está viendo que puede ser totalmente posible y que va a dar un avance que se nos va a venir, por eso en la televisión, porque la televisión va a cambiar la forma en que vamos a ver, vamos a tener televisiones holográficas y además con 3 dimensiones, como decía, sin gafas y tal, que ya he hablado de eso. Y todo esto lo va a hacer posible, todo este avance, ¿no? Pero en la robótica va a tener muchísima... La información que está viniendo ahora y que lo estamos viendo en los buscadores y que está avanzando de una manera espectacular día a día, pues todo esto en la robótica va a incidir también. Entonces, lo que es que las máquinas van a fabricar por sus propias máquinas, o sea, hay máquinas que van a diseñar mejor que los humanos las máquinas más efectivas que se puedan necesitar. Y esto asusta porque dice, ¿qué pasa? ¿Nos van a dominar las máquinas? Pues, en algunos sectores algo sí, porque nosotros no somos científicos la mayoría. O sea, solamente unos pocos y que se están forrando con todo este invento, ¿me entiendes? El Elon Musk está ya pensando en ese robot que quiere lanzar de $20,000, que quiere vender por millones de esos y los está perfeccionando. Todavía no lo han lanzado y ya se le ve porque además son humanoides, parecen humanos, tienen cara humana, hablan como humanos, se mueven como humanos y tal y que cual, y hacen tareas de casa, pues como hacerte la limpieza, hacerte el fregado, el lavado y todas estas cosas te puede hacer un robot de este estilo. Esto lo veíamos en las películas y Sí. fantasía tienen esta gente, ¿no? Como la fantasía que yo puse aquí en este libro, que además hablo de la automoción por hidrógeno. Y ahora se está viendo que efectivamente el hidrógeno va a tener mucho que ver en la automoción para producir, por ejemplo, electricidad, que es lo que comento ya aquí en este libro, aparte de otras cosas que todavía no se han desarrollado y no se han visto. Porque en lo que yo pongo en el libro del hidrógeno es que el hidrógeno se descompone del agua en el propio automóvil a tiempo real, no como ahora que hacen las pilas de hidrógeno, que por cierto están haciendo ahora mismo en Sagunto un desarrollo nuevo, están montando unas fábricas nuevas en Sagunto de Valencia para producir, no solamente para España, sino para el resto de Europa, energía de hidrógeno verde que llaman y que quieren llevarla hasta toda Europa, distribuirla desde España. Y bueno, pues esto sí, ya empieza a haber coches de hidrógeno, lo que pasa es que no hay hidrogeneras, que se llaman, que son como las gasolineras, pero que distribuyen el hidrógeno, porque claro, el problema es que cómo te abasteces tú del hidrógeno que necesita el coche para moverse, si no vas a encontrar esas hidrogeneras fácilmente, ¿no? Y para poner muchas, pues se necesita tal. Y la solución, que todavía los científicos no me están haciendo caso, leer el libro. Ignacio, nos quedamos sin tiempo, amigo mío, de verdad. Importante y nos quedan dos minutos de reloj. Ignacio, todavía, quien no tenga ese libro que tú presentas, ¿dónde se puede adquirir? Porque... Pues es de Editorial Atlantis. Claro. Editorial Atlantis. Y puedes encontrarlo si lo ves por internet. Y el libro se llama Un alma viajando por la cuarta dimensión, de Ignacio Martín Sequeros. Ese soy yo. Y el señor que me presenta es don Arturo Lozano Muñoz, y también, que no está en el libro, pero que me ayuda a presentarlo. Muchísimas gracias, Ignacio. Ignacio, ya te digo de antemano que mañana es tu cumpleaños, que pases un día muy feliz, lleno de sorpresas. Estoy convencido que te va a sorprender muchísimo. Muchas personas que te quieren mucho, además. Salud. Y que será, bueno, pues una fiesta especial, nunca mejor dicho, ¿no? Que señoras y señores, ustedes empiezan la semana con la energía que hemos transmitido ahora mismo, que les ofrecemos, les regalamos, y les vamos a dejar también un regalito hecho por Arturo Lozano y Ignacio Martín Sequeros y Arturo Lozano, un regalito que
que le van a escuchar y le van a gustar muchísimo. Ignacio, un abrazo. Mañana ya te llamo yo. Igual te sorprendo y te tiro de las orejas, ¿eh? Cuídate mucho. Chao, Ignacio. Venga, buenos igual. días. Chao, chao. Radiofrecuencia Ávila. Dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital.